Lo que viene ahora del tema es algo mucho más amigable y mucho más sencillo. De aquí en adelante como que la materia se vuelve como mucho más simple, creo yo. Y a mi juicio es como mucho más entendible también. Es más manipulable, es más amigable. Lo que empecemos, lo tenemos que empezar a ver ahora, recién. Primero es entender la divisibilidad, ¿cierto? Que ya le he hablado igual más de una vez como que esto es lo que se viene así. Bueno, ahora es el momento de verlo. Que este es un temazo súper largo, hay que ver hartas cosas. Tiene harto que decir este tema. La divisibilidad. Ya. ¿En qué consiste esto? Ustedes saben, o sea, tenemos los números enteros y tú puedes decir, esto ya lo han definido ustedes en algunos ejercicios. Anteriormente con los números naturales, uno ya había definido, por ejemplo, que, qué sé yo, el 3 divide al 6. O no sé, otro ejemplo, que el 2 divide al 8, etcétera, ¿no es cierto? El 7 divide al 21. Cositas así. Eso ya estuvo dicho en algún momento. Bueno, y por cómo se definen estas cosas también ya había sido definido, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver en los números enteros, derechamente, ¿ya? Uno habla de que, bueno, la definición es súper sencilla. Uno dice que dos números enteros, A divide a B, si solo si existe otro entero, C, ¿cierto? Tal que el segundo se escribe como el primero multiplicado por otro, ¿no? Sí, avísenme si es que se me queda pegado porque hay un problema con mi internet igual. Así que para que me digan nomás. Ya, esa es la definición de la divisibilidad. Y ahí están los ejemplos que le di recién, pues el 2 dividido al 6, etc. Creo que en eso no debe haber duda. Pero lo que pasa es que este tema es súper extenso. ¿Por qué este tema es súper extenso? Porque tiene muchas cosas que ver. Vamos a verlo todo de a poco. Por ejemplo, una proposición que es sobre la antisimetría. ¿Se acuerda usted de la antisimetría? Es esto. Si tú tienes que un objeto está relacionado con otro objeto y a su vez ese objeto está relacionado, vamos a ponerle la colita de chancho. Esto implica, si un objeto está relacionado con un segundo y a su vez el segundo con el primero, esto implica que estos dos son iguales. Eso se llama antisimetría. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el menor igual? Pues, ¿no es cierto? Si un número es menor igual que el otro y a su vez el segundo es menor igual que el primero, la única posibilidad es que sean iguales. ¿Ya? Esa era la propiedad antisimétrica. Bueno, lo que pasa es que aquí, si tú tienes dos números enteros, de modo que uno divide al otro y viceversa, si A divide a B y al mismo tiempo B divide a A, ¿qué es lo que tiene que ocurrir entonces? ¿Qué debiese pasar si un número divide al otro y viceversa? Que es en el mismo. Sí, pero casi. ¿Ya? Porque ahora estamos en Z. Entonces son como casi iguales. ¿Ya? Entonces voy a anotar esto. A y B son números enteros. ¿Ya? ¿Qué pasa si uno divide al otro y el otro divide al primero o viceversa? Lo que pasa es que son casi iguales, excepto que puede haber un menos. ¿No es cierto? Pueden ser iguales o pueden ser inversos. Por eso lo anotamos así. A igual a más menos B. ¿Cierto? Podrían ser, bueno, podrían ser el opuesto aditivo. ¿Sí? Por eso digo, son casi iguales. Este casi igual hace una sutileza, que es algo que se estudia después cuando uno estudia la estructura algebraicas más generales. Eh, y uno habla aquí de algo que se llama una unidad. Ya, pero eso es otro tema igual. Ya, ¿por qué estas cosas entonces? Esto sería, por ejemplo, una primera propiedad de la divisibilidad. Algo sencillo. Ah, ¿qué hice?
Pero un primer resultado que tiene la divisibilidad, que son muchos, insisto, son muchos. Ya, ¿cómo se demuestra este, por ejemplo? A ver, primer resultado. Demostración. Súper simple, esto es muy sencillo. O sea, si el A divide al B, entonces existe un C. Y si el B divide al A, entonces existe otro número, un D. ¿Cierto? Ya. Entonces, vamos a anotar eso. A divide a B, por definición significa que, si solo si, existe otro entero, C, llamémosle, tal que, ¿cierto? El segundo se escribe como el primero por esa C. Y al mismo tiempo el B divide al A. Entonces existe otro entero, llamémosle D, por ejemplo, tal que el A ahora se puede escribir como B por D. ¿Y qué hago? Bueno, lo reemplazo acá arriba nomás. O viceversa, reemplazo el de arriba en el de abajo, como sea. Voy a reemplazar el de abajo en el de arriba. De modo que si el A es B por D, reemplazo este A aquí. Y lo que va a quedar, naturalmente, por lo tanto, es que el B va a ser A por C, pero A al mismo tiempo es B por D, por C. Entonces tenemos esto. B es igual a B por BC. Pero, perdón. CD. Eso quiere decir. Y ahora uno ocupa la ley de la cancelación, po, que tenemos también esa propiedad en los números enteros. La misma ley de cancelación de la multiplicación. El B se va con ese B y lo que obtenemos es esto. La multiplicación de dos números, C y D, me da 1. ¿Sí? Eso es lo que obtengo. La multiplicación de dos números me da 1. Dos números enteros multiplicados me dan 1. Bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar cuando dos números enteros al multiplicarlos me da 1? No hay muchas posibilidades de cuando dos números enteros multiplicados me dan 1. ¿No es cierto? De hecho, ese era un ejercicio que apareció en el control, pero con los números naturales. Claro, ahí necesariamente cada término tiene que ser uno. O menos 1, ¿cierto? O menos 1. O claro, menos uno de las de ambos. Sí, porque eso también lo demostramos, no sé, en algún tiempo atrás, que menos 1 por menos 1 es 1. O por lo menos si no lo hicimos es muy fácil de probar en todo caso con las propiedades del inverso aditivo que ya alguna vez hemos demostrado. Y de hecho, claro, ese es un ejercicio que hicieron en el control, pero lo hicieron en los naturales, no en los enteros. Pero el resultado es lo mismo, po. De todas maneras, esto implica, ¿cierto? La única posibilidad es que el C y el D sean iguales y que ambos o valgan 1 o valgan menos 1. No hay más opciones, ¿no es cierto? Esa es la única posibilidad. O los dos valen 1 o los dos valen menos 1. Bueno, pero esto implica que si tú lo reemplazas acá arriba, por ejemplo aquí, o acá, como sea, vaya a tener que el A es igual al B por un D, y el D puede ser 1 o puede ser menos 1. Entonces, por eso se obtiene el resultado de acá arriba. Va a ser más menos B. Ya, eso es toda la demostración. Entonces, por lo tanto, el A es más menos B. No creo que haya sido difícil de entender eso, por lo menos, no creo. Es algo bien cortito, directo de la definición. Y es por lo menos alguna propiedad de la divisibilidad. Entonces, esta es como la especie de antisimetría que tiene la relación de orden de divisibilidad. Lo que pasa es que se puede demostrar que, salvo el signo, o sea, pensando como en los enteros positivos, por ejemplo, o salvo haciendo la excepción con el signo, la divisibilidad, este simbolito, es una relación de orden. Claro, voy a mencionar eso por lo menos. Proposición, la divisibilidad
pongámoslo así entre paréntesis, salvo signo, es una relación de orden. Es una relación de orden. ¿Qué significa eso? Bueno, depende del signo. Pensemos, por ejemplo, en los enteros positivos. O pensemos, no sé, en los enteros así estrictamente positivos, como si fuesen de nuevo los números naturales. Lo que pasa es que, claro, esto ya lo había mencionado yo antes, la divisibilidad es un orden. ¿Qué significa esto? De nuevo, que cumple tres cosas, ¿cierto? Reflexividad, que refleja, que es antisimétrica, esa la acabamos de demostrar. Y es transitiva. ¿Cierto? Significa esas tres cosas. Esto podría, te lo voy a dejar de ejercicio, de hecho. La segunda ya está demostrada. La primera es inmediata y la tercera un poco más difícil. ¿Ok? Eso significa que los números enteros, por lo menos los enteros positivos, se pueden ordenar de otra forma. ¿Sí? No sé si se entiende esa idea. O sea, pensemos por ejemplo en los enteros positivos. Tú tienes de nuevo los naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿cierto? Etcétera. Cuando tú los ubicas así, están ordenaditos, ¿cierto? Uno al lado del otro y en un orden creciente lineal de uno con uno, ¿no es cierto? Sumando un 1. Ese es el orden estándar. Tomar un número y sumarle uno y obtener el siguiente. Pero esto se puede reordenar de otra forma perfectamente. Yo podría ordenarlo así. 2, 4, 5, 1, 8, 7, qué sé yo, 3, etcétera. ¿No es cierto? Y eso es un orden válido, perfectamente válido. O sea, no hay ningún problema en eso. Eh, Eso sería una reordenación de los enteros positivos. Pero es una reordenación que no tiene por qué ser así tampoco. O sea, uno puede pensarlo, incluso lo voy a hacer, le voy a mostrar otro orden. Hay muchos más órdenes posibles. Uno podría ordenarlo así, por ejemplo. Tengo el 1, luego tengo el 3, luego tengo el 4 por acá. Por acá voy a poner el 7, por acá voy a poner el 2, y después acá pongo el 10, y acá voy a poner el 5, etcétera. ¿No? Y eso es una relación de orden que ahora ya no es lineal siquiera. Es una relación de orden como grafo. Que no sé si han visto eso alguna vez en la vida. Pero bueno, esos ya son relaciones de orden distintas, como que se arman como ramas. Y ya no es solamente una línea, que es como el orden como más bonito y más estándar, sino que ya es como un poco como por brazos, ¿no? Como por brazos de un árbol. Ya. Esos tipos de órdenes se llaman, esos tipos de órdenes que están acá abajo, estos se llaman órdenes parciales, por ejemplo. Le comento todo esto, a diferencia de estos de acá que se llaman órdenes totales. O sea, eso es como desde la teoría de los órdenes. Lo que pasa es que, como le digo, la divisibilidad es una manera de ordenar los números. Y como que si tú los tratas de ordenar, colocas el 1, ¿cuál viene después del 1? ¿Irá el 2? ¿Irá el 3? ¿Qué significa ese después en el orden generado por la divisibilidad? ¿Me entiendes? Eso como que cambia las cosas. Y se pueden reordenar los números de otra forma. Entonces, la divisibilidad, como es un orden, te va a plantear una especie de dibujo, que ya no es una línea, sino que va a ser otra cosa. Le explico. ¿Cómo sería el orden de la divisibilidad? Mire, el uno divide cualquier cosa. O sea, usted estará de acuerdo conmigo que en los números enteros positivos, el 1 divide a cualquier cosa. El 1 divide al 8, el 1 divide al 7, el 1 divide al 1000, etc. ¿Cierto? Porque
cualquier número se escribe como 1 por otro, ¿no? El 1 divide a cualquier cosa. Esto es algo súper general. Primer resultado muy sencillo. El 1 divide a n para todo entero. No tiene ni siquiera por qué ser positivo. ¿Ya? Eso creo que debe ser como más o menos evidente. Ya. Por ejemplo, el 2. ¿El 2 a quién divide? El 2 divide a los números pares solamente. No, de hecho, esa es la definición. Son los números divisibles por 2. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer un dibujo, tendría que ser como así. Pongo el 1. El 1 divide al 2. El 1 divide al 3 también. Pero el 2 y el 3 no se dividen entre ellos. ¿Cierto? Ahora coloco el 4. El 4 es divisible por 2. Entonces voy haciendo, ¿se entienden lo que estoy haciendo? Estoy haciendo como un diagrama para ver qué cosa divide a qué cosa. Si usted se fija, en la rama que parte como por el 3 no tiene nada que ver con la otra rama del 2 y el 4, porque no tienen divisores comunes, ¿no? El 5, por ejemplo, tampoco tiene nada que ver con ni el 2 ni con el 3, pero es divisible por 1. Luego el 6 es divisible por 2 y por 3. El 7 no es divisible por ninguno de los anteriores. El 8 es divisible por 4, por 2. Luego colocaría por acá el 9, etcétera. ¿Se entiende? Eso sería como un arbolito que uno va como armando una relación de orden y hace un diagrama que es la divisibilidad, precisamente. No sé si entiende esa idea. Que me preguntaron qué es un grafo. Un grafo es esto. Un grafo es una cosa, son como esquemas. Es como tener puntitos unidos como por líneas. Son como mapeos. Eso es un grafo. No sé si entiende la idea, pero esta es como la manera cómo se ordenan los números enteros positivos con la divisibilidad. ¿Sí? Los de geografía enumeran los ríos con método de grafo. Correcto, sí, sí, porque los grafos al final sirven como para entender muchas cosas, muchas cosas. Voy a hacerle otro, no sé, otro más. Voy a seguir completando el mapa. Espero que se entienda la idea. El 10 estaría como por acá. El 11 que es un número primo, que vamos a ver que es un número primo. El 12 está aquí. El 13 está como por acá, etcétera. ¿No es cierto? Ese es un arbolito que es infinito para arriba y es infinito para el lado también, ¿no? Es un arbolito que crece infinitamente para arriba y para el lado. Le voy a mostrar una imagen. Esto es más o menos así. Ya aquí, este es el mismo diagrama, pero con 100 números. Ya está mucho más elaborado. Esta es la divisibilidad, cómo se ve. Si usted se fija, el que está en el fondo es el 1, ¿cierto? El 1, que está más al fondo. Porque todos los números son divisibles por 1, está en el tope, justamente en el fondo. Y en ese sentido es como una especie del tronco del árbol, ¿no? Como que está justo solito y le da como la fortaleza al arbolito del cual salen todas las ramas después. Bueno, esta es una manera de ordenar los enteros de una manera ya como mucho no estándar. ¿Sí? Y esto ilustra la divisibilidad para que usted la vea. Cada rama no se puede relacionar con la rama de al lado, porque no hay divisibilidad entre ellas, pues no tienen nada que ver. ¿Se entiende? Como le decía, por ejemplo, el 2 y el 3 pues no se relacionan de manera como ninguno es múltiplo del otro, entonces quedan en ramas distintas nomás. ¿Mm? Eso, insisto, esto se llama una relación de orden parcial. ¿Ya? La parcialidad me la da este tipo como de bifurcaciones por ramas. Ya, eso quería mostrarle. Esto se relaciona mucho con hartas cosas. Este dibujo para mí es súper importante. Se relaciona con muchas cosas. Primero,
hartas cosas. Hartas cosas que decirle. Primero, claro, lo del orden que es parcial. Ya se relaciona con hartas cosas. Primero, que el orden es parcial, lo que le decía. ¿Ya? Eso es un orden, un tipo de orden especial, orden parcial. Segundo, esta fila de aquí son todos los números primos. ¿Sí? Son todos los números primos. Que hay que ver qué significan los números primos. Pero precisamente usted ya debe saberlo, son los que no se pueden dividir por nadie, excepto por el mismo y por el uno, que es como lo más fome. Entonces son como los pilares del árbol. ¿Mm? Por ejemplo, esta rama de aquí son justamente las potencias del 2. ¿Sí? 2, 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 y así puedo seguir para arriba, 2 elevado a 4, etc. Igual que esta de acá, po. Por ejemplo, aquí tendría que poner el 27, ¿no? Que son las potencias del 3. Entonces, si tú tienes, es como que el arbolito tiene como unas filas, ¿no? La primera fila es la de los números primos. La segunda fila es de los números ya un poco más compuestos, pero no tan compuestos tampoco. La tercera fila ya es como mucho más compuesto. La cuarta fila se empieza a componer cada vez más, se vuelve cada vez más complejo, como la factorización. Y eso tiene que ver precisamente con las factorizaciones y con algo que tenemos que ver, que es la factorización en números primos. ¿Ya? Entonces, hay un principio súper importante que está detrás de este árbol, que es la factorización en números primos. Que esto es un adelanto, porque esto tenemos que estudiarlo, ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante. ¿Qué es eso de factorizar en números primos y cómo se hace? ¿Mm? Pero hay un principio que está súper potente en este árbol y lo vamos a ver más adelante. Ya. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta con esto, alguna duda, antes de seguir con lo otro de la materia. Todo bien, Consultas. profe. Sí, Todo ya, bien por ahora, profe. ya borremos todo. Bacán. Propiedades, por ejemplo, más propiedades de la divisibilidad. Más propiedades. Poquito más de propiedades, a ver. Bueno, voy a tomar tres números enteros. Sean A, B y C, enteros arbitrarios. Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Si el A divide al B y el B divide al C, entonces el A divide al C, ¿no? Que esa es la transitividad de la relación de orden, precisamente. Pero bueno, esa se la voy a dejar de ejercicio, para que la haga usted, ¿ya? Que es la que se lo mostraba recién en todo caso. Pero esta otra no es tan fácil y la vamos a hacer. Que si el A divide al B y el A divide al C también, ¿ya? Un número que divide a otro y a un tercero también, al mismo tiempo, entonces el A divide a las combinaciones lineales, ¿ya? El A divide al BX más CI para todo X y para todo Y. ¿Ok? Ese resultado, el segundo, de hecho es súper importante por unas cosas especiales que veremos más adelante también. Este es un resultado destacable. Y aparece precisamente este concepto de las combinaciones lineales, que no sé si saben lo que es eso, me imagino que sí, eso se ve en álgebra lineal. ¿Mm? Cuando es cierto, en álgebra lineal uno toma así como vectores y toma las multiplicaciones escalares de esos vectores y los puedes sumar, ¿no? Eso se llaman combinación lineal. Esto que está acá precisamente es eso. ¿Ya? El B y el C serían como los vectores y el X y el Y serían como los escalares. ¿Mm? Ya. Esta idea de combinación lineal, insisto, va a volver a aparecer. Bueno, demostremos el segundo.
Si él A divide al B y él A divide al C, entonces divide a esa cuestión de ahí, Bx más 6. ¿Cómo se prueba esto? Bueno, si él A divide al B, ¿cierto? Existe otro entero. Y si la divide al C, entonces existe otro más, ¿no es cierto? Anotemos eso. Puesto que la divide al B, entonces existe otro entero, pongámosle alguna letra distinta, H, por ejemplo. Existe un entero H, tal que es cierto, el B se puede escribir como A por H. Y si la divide al C, existe otro entero, pongámosle K, por ejemplo. H y K. Tenemos de tal manera que el C se puede escribir como A por K. Ya, entonces el B es A por H y el C es A por K. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tomar esas cuestiones, multiplicar el de arriba por X, multiplicar el de abajo por Y y sumarlo y listo. ¿No? Eso voy a hacer. Entonces tomo esta la pesco, la multiplico por X. Y esta de abajo la pesco y la multiplico por Y. Lo que sigue entonces es que el Bx es AHX y al mismo tiempo el CI es AKI. Y por lo tanto, si yo los sumo, ¿cierto? Bx más CI, pesco estas dos ecuaciones y las sumo, me va a quedar esto. AHX más AKI, que se puede perfectamente factorizar por A. Lo cual demuestra lo que estábamos buscando. ¿Sí? Porque precisamente logramos escribir que esa combinación lineal es un múltiplo de A. Eso, fin de la demostración. ¿Ok? ¿Alguna consulta con esto? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Profe, entonces, como queda A por HX más KI, es lo ¿Sí? mismo que A dividido por como lo de arriba. Al final habría que terminarlo como, escribirlo como divisores Sí, mira, y esto quedaría demostrado, significa, ¿no? eso significa es exactamente esto de acá. Eso implica eso de ahí. ¿Cierto? Porque que un número divida a otro significa que el segundo es un múltiplo del primero. Y eso es lo que acabamos de probar, pues, ¿no es cierto? Acabamos de Sí, mostrar que el ya segundo entendí. era A por algo, entonces un múltiplo. ¿Ya? Voy a anotar eso en todo caso. No es necesario anotarlo, pero lo voy a hacer igual, dada tu pregunta. Entonces, esto implica, claro, que la A divide a este objeto que era Bx más 6, que era lo que queríamos demostrar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? ¿No? Ya. Ya, lo otro que necesito que vean, que esta cuestión es súper importante, que es, este es un teorema muy, muy, muy central, que se llama el algoritmo de la división. ¿Mm? Esto es algo trascendente a toda la teoría de números. Es tan importante que o sea, va a aparecer a cada rato, todo el tiempo. El algoritmo de la división. Ya, el algoritmo de la división dice lo siguiente. Consiste en
la fundamentación de por qué dividir tiene sentido. Cuando tú haces esta división, no sé, digamos, voy a tomar un ejemplo al azar. El 231 lo quiero dividir por 4. Ya, ¿cómo se hace esto? Espero que se acuerden porque a mí siempre se me olvida, pero lo que uno hacía era como decir, ya el 4 lo hago calzar acá, como no cabe en el 2, ¿cierto? Uno se pasa a la siguiente cifra y así como una comita y decir ya cuántas veces cae el 4 en el 23, ¿no? Y eso son 5 veces, sin pasarse. ¿Y qué se hace después? Multiplico el 4 con el 5, que me da 20, lo anoto acá abajo, y resto estos dos, lo cual me da 3, ¿no es cierto? Si estoy equivocado me corrigen, me recuerdo que era así. ¿Ya? ¿Qué hace uno después? Bueno, con ese 3, como el 4 no cabe en el 3, ¿cierto? Bajo el 1, ¿no? Y me quedo así. Y ahora veo cuántas veces cabe el 4 en el 31, sin pasarme de la raya. ¿Cuánto es eso? Por 8, ¿no? No, por 7. Por 7. Eso veo por 7, porque 7 por 4 es 28, anoto el 28, lo resto, me da 3, de nuevo. Y ese 3 ya no puedo seguir haciendo nada, porque ya no tengo más dígitos que bajar y ya quedó el 3, el 4 no divide al 3, entonces termino ahí, eso termina la división. Sí, ¿no es cierto? Era una cosa así. Ya, me parece que esto está bien hecho. Ese proceso se llama el algoritmo de la división. Pero esa es una aplicación del algoritmo de la división, ¿ya? Es como uno lo hace y cómo lo hace un computador, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros es la argumentación formal y teórica de por qué esto tiene sentido y por qué esto resulta, ¿ya? Estos dos objetos, les recuerdo, este de aquí se llama cociente y este de acá al final que aparece aquí se llama resto. Y la conclusión de hacer esta cosa, el algoritmo de la división, lo que uno concluye, siempre esta es la conclusión, es que si tú partiste con dos números, el 231 y el 4, querías dividirlo, obtienes un tercero y obtienes un cuarto número, el cociente y el resto. ¿Y cómo se relacionan estos cuatro números finalmente? Y es porque el 231 se escribe como el 4 multiplicado por su cociente y le sumo el resto, que es lo que le falta. ¿Se entiende? Entonces es como que uno hace una especie de descomposición. Tú tomas el 231 y lo descompones en relación al número 4. Y eso hace aparecer un cociente y un resto. ¿Se entiende la idea? Ese principio es re importante. Uno toma un número y lo descompone en relación de otro. ¿Ya? Uno toma un número y lo descompone en relación de otro. Hay que ver entonces por qué esta cosa tiene sentido, cuál es la argumentación teórica de por qué esto resulta, ¿ya? Se lo voy a enunciar entonces. ¿Qué propiedades tienen que cumplir estos números? Este cociente y este resto, ¿tienen alguna cosa en particular? ¿Cumplen alguna cosa en concreto? Porque si usted se fija, ponga atención a esto, estos números que estoy haciendo en el algoritmo, el 231, es un número grandote. Luego es más chiquitito, el 31 que apareció acá abajo, es mucho más pequeño. Y luego termino en un 3, que es todavía más chico. Entonces, como que en ese proceso de algoritmo voy achicando los números. Si usted se fija. Eso es algo que tiene que ir ocurriendo, porque si no lo voy achicando, el proceso no va a terminar. Si imagínense que los restos fueran aumentando, entonces el proceso no tendría por qué terminar en ningún punto. Entonces,
ponga atención a eso, como que cuando voy haciendo el algoritmo los números se van achicando y eso tiene alguna explicación. Ya, le voy a entonces enunciar el teorema llamado algoritmo de la división. ¿Qué dice el teorema del algoritmo de la división? Dice que si tú tomas dos números cualesquiera, en este caso era el 231 con el 4 que elegí yo, si tú tomas dos números cualesquiera, sean A y B, dos números enteros arbitrarios, pero le vamos a pedir que el segundo sea no nulo. No, de hecho, no, vamos a pedirle que el segundo sea positivo. Y esto es por una cosa técnica que tampoco es necesario. Vamos a pedirle al segundo que sea positivo. Ya. Entonces, siempre existen. Vamos, lo voy a abreviar con la simbología matemática. Existen, y de hecho son únicos, otros dos numeritos que se anotan con la letra Q de cociente y con la letra R de resto, dos números enteros tales que cumplen con la ecuación que está ahí, que el primero se escribe como el segundo multiplicado por un cociente más un resto, y el resto satisface una cosa especial, que es un número positivo y menor que el b. ¿Ok? Eso es el algoritmo de la división. Entienda, quiero que lo entienda muy bien. Siempre yo tomo dos números cualquiera, existe un tercero y un cuarto, y de hecho son únicos, que hacen que la ecuación que está ahí con verde tenga sentido. Y más encima, el resto, como se llama resto, tiene que ser un número chiquitito. ¿Ya? Los restos de la división en general son números pequeños. ¿Cómo se cuantifica esa pequeñez con esta ecuación, esta inecuación que está acá abajo? ¿Mm? Eso hace que un resto sea chiquitito, lo que está al último al final. Ya. ¿Tiene alguna pregunta con el enunciado? Le voy a mostrar algunos ejemplos como aplicaciones y ahí vamos a demostrarlo. ¿Ya? No sé, ¿tiene alguna pregunta con esto? ¿Consultas? Todo claro, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo bien por mi parte, igual, profe. Ya. Ya, le voy a mostrar algunos ejemplos, algunas aplicaciones, algo sencillo, pero no por lo, pero igual interesante y útil. Y después vamos a ver una demostración. Por ejemplo, voy a borrar esto de acá a la izquierda y voy a quedarme solo con el teorema. Ya, ahí voy a dejar el teorema. El famoso algoritmo de la división. Ya, observe lo siguiente. Em, Pensemos en los números pares e impares. Ya, le voy a poner esta situación. Pensemos en los números pares e impares. Como usted sabe, los números pares son los que se pueden dividir por 2 y los impares no se pueden dividir por 2. Esa es la definición, ¿cierto? Muy sencillo. Entonces uno dice que n es par si 2 divide a n. N es impar si cumple lo contrario. ¿Sí? El 2 no divide a n. ¿Vale?
Esta, por cierto, esa es la simbología del no divide, ¿ya? Es la misma rayita pero tachada arriba, ¿no? Como que uno le coloca como una rayita cruzada por arriba. Eso es no división. El 2 no divide a n. ¿Ya? Eso es un número impar, naturalmente. Ahora, me imagino que usted sabe, esto es como matemática básica, que los números pares se anotan así, como 2 por un otro número. Y los impares se anotan así, como 2, 1. Pero ¿por qué se anotan de esta forma? Ya, eso es lo que le quiero mostrar. ¿De dónde sale ese K? Un 2, 1. ¿Por qué los impares tienen esa pinta? 2, 1. Se tiene la Eso viene de definición. una- Espérame. La definición es que el número no se puede dividir por 2. Eso es todo. Eso es un número impar. ¿Cómo desde ahí demuestro que existe un K que hace que el n se puede escribir como 2, 1? Esa es mi pregunta. Ya, dime, ¿qué me va a decir? Esto No, quiero que iba captar. a plantear que se define primero a partir de una serie y después siga como ese término. A ver, ¿cómo fue eso? Perdón, de nuevo. Que por como yo entiendo el 2,1, que antes de plantear como la idea del número impar, o seguida de números impares, mejor dicho, uno plantea una serie en la cual se presente un modelaje de operatoria, la cual entrega por un número impares. Lo mismo que hacer la solución del Maclaren, por ejemplo, que definimos primero lo de los senos, que son los impares, y los pares, que son los cosenos, y ahí Ya, hacemos toda la serie. ya. Ah, entiendo tu punto, ya. Correcto. Igual te está yendo un poco en la volada, pero y entiendo el punto. Pero en este caso es algo mucho más simple. Ya. Eh, sí, porque en este momento no tiene que ver con series. Ahora igual se puede plantear con algo de series, pero no es necesario. Ya, esto es lo que quiero que observen entonces. La pregunta es, ¿por qué esto es cierto? Si un número es impar, entonces existe otro, un k, de modo que lo puedo escribir como 2, 1. Como usted sabe, siempre pasa eso, o sea, pero ¿por qué? Esa es la pregunta. No sé, pues el 7 se puede escribir como un 2 por, ¿cierto? Un 3 más 1. ¿De dónde sale ese 3? ¿Cómo sé yo eso? Eso se debe gracias al algoritmo de la división. Es precisamente gracias a este teorema. Demostración. Precisamente es gracias al teorema del algoritmo de la división. ¿Por qué? Lo que tú haces cuando un número es impar es como tomar el número y dividirlo con respecto al 2. ¿Ya? Si tomas un número n y lo divides con respecto al 2, va a quedar un resto. Vamos a hacer eso. Entonces, gracias al algoritmo de la división, gracias al algoritmo de la división, tú sabes que se aplica el algoritmo de la división con respecto a un número n, arbitrario impar, y el número 2, fijo, ¿no? Entonces, existen únicos, un cociente y un resto, eso es lo que dice el algoritmo, ¿cierto? Tales que tu número n impar arbitrario se puede escribir como un 2 por q más r, el cociente con el resto. Y el resto tiene que cumplir, dado lo que dice ahí, que es positivo y menor estricto que 2. Fíjese que si un número es positivo y menor estricto que 2 no tiene muchas posibilidades de ser, ¿no? Ponga la atención a eso del resto, esto es importante. El resto es positivo y menor que 2. Que sea positivo y menor que 2 no le da muchas opciones, ¿cierto? Lo único, o vale 1 o vale 0, no hay más posibilidades. O vale 0 o vale 1, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué pasaría si vale 0? ¿Qué pasaría si vale 0 el resto?
Si vale cero nos quedaríamos con 2 por Q, que sería la definición del número pares. Correcto. Si el resto vale 0, entonces el n sería 2 por q, que eso sería un número par, lo cual contradice la hipótesis, porque estamos tomando un número impar. Por lo tanto, necesariamente el resto vale 1. Y eso demuestra lo que estaba buscando, precisamente, que se escribe como 2 por otra cosa más 1. ¿Ya? Por eso los números impares se anotan así, como 2k más 1. Eso viene gracias al algoritmo de la división. ¿Ya? Consiste precisamente en tomar los números y dividirlos como fragmentarlos con respecto al 2. ¿Ok? Los números pares se anotan así, como 2 por n, 2 por k, y los impares como 2k más 1. Eso es gracias a este teorema. Por ejemplo, si usted quiere hacer, voy a borrar todo, permiso. Si usted quiere hacer una fragmentación con respecto al número 3, fragmentación con respecto al número 3, por ejemplo, gracias al algoritmo de la división, esto implica que cualquier número que tú tomes, no importa cuál sea, qué sé yo, el 281.756, no sé, bueno, cualquier número, no importa cuál número sea, este número n siempre se puede ver de tres formas. O es de la forma un múltiplo de 3, o es un múltiplo de 3 más 1, o es un múltiplo de 3 más 2. ¿No? Tiene esas tres posibilidades de ser. Eso es gracias al algoritmo de la división. ¿Se entiende? Cualquier número entero va a tener esa pinta. Entonces, como que tú puedes hacer como una especie como de tomar los enteros y como particionarlos. Los que son múltiplos de 3, los que son múltiplos de 3 más 1 y los que son múltiplos de 3 más 2. Y son como tres sacos distintos de números, ¿no? Eso lo puedes hacer tú con cualquier número. Lo acabamos de hacer con respecto al número 2, cuando hablamos de pares e impares. Ahora lo hicimos con respecto al número 3, pero se puede hacer con respecto a cualquiera. Y eso es precisamente el algoritmo de la división. Ya. Bueno, espero que eso se haya entendido. Ahora vamos a ver la demostración y vamos a terminar con esto. Ya ahí terminamos la clase. Vamos a demostrar el algoritmo de la división. Ahí estamos. Entonces, demostración. ¿Por qué esto es cierto? La demostración del algoritmo de la división en general nunca es muy sencilla de probar. Siempre requiere como hartas cosas previas. Lo que uno hace y lo que está hecho en el apunte es tomar lo siguiente. Tú tomas un conjunto que se anota así. Bueno, volvamos a la hipótesis. Tú tienes dos números, A y B. Volvamos a la hipótesis del teorema, tienes dos números A y B y el segundo es positivo, que eso da lo mismo. Pero tú fijas dos números enteros cualquiera. Entonces, lo que uno hace es tomar sea esta cosa que se anota así, A con una barrita arriba. ¿Qué es esta A con esta barrita arriba? Es un conjunto formado de la siguiente manera. Son todos los A más K por B, donde el K es un número entero arbitrario. Ya, eso sea un conjunto, ¿ok? Piensa en eso. Tomas todos los múltiplos de B más el A que estaba fijado, ¿no? Eso te da un conjunto de infinitos números, de hecho, porque el K es arbitrario,
¿no? Entonces este es un conjunto infinito. ¿Ya? Esto de hecho es una clase de equivalencia también, que lo vamos a estudiar. Hace respecto de otra cosa que se llama aritmética modular, que bueno, lo veremos más adelante. Pero bueno, la cosa es que este conjunto, eh, puesto que... No, vamos a aplicar... puesto que este conjunto es, bueno, infinito, infinito para arriba, infinito para abajo, porque el k está en z, no tiene por qué ser, bueno, es no acotado, ni acotado por arriba ni acotado por abajo. Entonces uno toma otro conjunto más, tomamos otro conjunto más, este conjunto que lo acotamos por abajo. Entonces tomamos el conjunto S, que es tomar el conjunto anterior y lo intersectamos con los enteros positivos. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Entonces uno toma ese conjunto infinito que es no acotado y lo que hace es acotarlo por abajo. ¿Ya? De modo que lo único que queda es no acotado por arriba, pero queda acotado por abajo. Como queda acotado por abajo, ¿ya? Tiene un tope por debajo, lo que uno hace es aplicar el principio del buen orden. ¿Saben lo que es el principio del buen orden? El PBO. Profe, en sí estamos acotando por abajo exclusivamente para aplicar Sí, ese principio. sí. Ya, vale. ¿Saben lo que es el principio del buen orden? ¿Lo han escuchado? Lo he escuchado, no sé qué es. Ya. Entonces tengo que explicarle primero qué es el principio del buen orden. Eh, a ver. Ya, no, vamos a borrar entonces. Voy a explicarle lo que es el principio del buen orden. Ya la próxima clase hacemos la demostración ya de este teorema realmente. Voy a explicarle lo que es el principio del buen orden. Ya, ignoremos entonces el teorema, me voy a tener a explicar eso. Que es algo re sencillo de explicar en todo caso, es fácil de entender. O sea, se abrevia así, PBO, ya, principio del buen orden. ¿Qué es el principio del buen orden? El principio del buen orden dice lo siguiente. Espérame, quiero achicar esta cosa. Si tú tomas un conjunto arbitrario A, ¿ya? Un conjunto que no importa lo que sea, ese conjunto A tiene que tener una relación de orden, ¿ya? Como la tienen los enteros, por ejemplo, como la tienen los naturales, ¿ya? Que son conjuntos que tienen algún orden asociado. Uno dice que esta cuestión tiene un buen orden si no importa cualquier subconjunto que tú tomes, no vacío, porque si es vacío es fome. Cualquier conjunto no vacío de ese conjunto que tomaste tiene que tener un primer elemento. Eso se llama el principio del buen orden. ¿Ya? Un conjunto entonces se dice que tiene un buen orden cuando cualquier subconjunto de él que tú tomes tiene un primer elemento. ¿Ya? Que es, o también se llama un elemento minimal, que es como el primero, o sea, desde ahí vienen todos los demás, vienen después. ¿Ya? Tomáis el primero. Ya, profe, bacán. Todo claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, eso se llama principio del buen orden. Entonces voy a darle algunos ejemplitos para que entienda bien esta idea, que es un concepto re interesante. Por ejemplo, los enteros no tienen un buen orden. Z no es bien ordenado. Eso debe ser claro porque Z mismo no tiene un primer elemento, po, ¿no es cierto? No tiene un primer elemento, no es acotado por abajo, no tiene un primer elemento.
Y eso complica, de hecho, precisamente cuando tú quieres hacer inducción. Porque nosotros podemos hacer inducción a los naturales, ya está bien. Pero se puede hacer inducción en Z. No sé si habían hecho esa pregunta. ¿Se puede hacer inducción en Z? Y la respuesta es que, si usted lo piensa, la inducción funciona bien para el tema del sucesor. Porque el Z está súper bien ordenadito, ¿no? El que viene después es sumar 1, igual que los naturales. Pero no tiene un primer orden. Si tú quisieras hacer inducción, no tiene un primero con el cual partir. Entonces, hacer inducción en Z habría que hacer como un reajuste para como redefinir la inducción. ¿Ya? Los naturales sí tienen un buen orden. ¿Ya? Eso. Pero, por ejemplo, en realidad, si yo tomo, permiso, voy a borrar, si yo tomo cualquier entero que sea mayor o igual a, no sé, a lo que sea, a 10, por ejemplo, ese ya tiene un buen orden. O que sea mayor o igual a menos 5. Todos los enteros mayores o iguales a menos 5. Si le pongo una cota por abajo y de ahí para el lado sigo, eso ya está bien ordenado. ¿Se entiende? Sí, todo clarito. Ya, bacán. Entonces le repito, en ese ejemplo, el z mayor o igual que menos 5, para que le quede claro, y con esto vamos a terminar. Este conjunto es así, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, etcétera, ¿no es cierto? Hasta el infinito positivo. Lo que dice el principio del buen orden es que este conjuntito tiene que tener un primer elemento, que ahí está, ¿cierto? Es con ese parto, el menos 5, pero, eh, es mucho más que eso. Cualquier subconjunto que tú tomes tiene que tener un primer elemento. Por ejemplo, si tomo el subconjunto formado por el menos 5, menos 4, menos 3, ese tiene un primer elemento. ¿Ya? Si tomo el conjunto formado por, qué sé yo, el 1, el 10 y el 20, tiene un primer elemento. Tomo el subconjunto formado por el menos 4, el 0 y el 10, también tiene un primer elemento. ¿Se entiende? Esa es la idea. No importa cuál subconjunto tomes, tiene que tener un primer elemento. Eso es un principio del buen orden. Otro ejemplito, por ejemplo, y con esto ya creo que podemos terminar. Cuando tomas en los intervalos en los reales, que esto es algo más del cálculo en todo caso, pero se lo voy a mencionar. Cuando tienes esto en los reales y tomas un intervalo así cerrado, por ejemplo, el intervalo del 0 al 1, esto no tiene un buen orden. ¿Ya? Esto no es bien ordenado. Porque si tú puedes encontrar subconjuntos de este intervalo que no tengan un primer elemento necesariamente. Ya, pero eso es como mucho más complicado. Pero para que entienda la idea, entonces el buen orden es una cosa como súper, como amistosa, es algo súper amigable, pero que no en todos lados está. Bueno, ese principio lo vamos a ocupar para demostrar el teorema, ya, pero lo vamos a hacer en la próxima clase. Profe, ¿Sí? cuando trabajamos en los infinitos más grandes que otros infinitos, ¿existe algo parecido a lo del principio del buen orden? Sí, de hecho sí. Eh, Ya. sí, eso es otra, eso es una teoría que se llama los números ordinales. Ya, pero eso es una volada mucho más distinta, ¿ah? Y mucho más compleja. Los números ordinales, que no sé si conocen este concepto, el nombre lo dice en todo caso, se llaman ordinales porque tiene que ver con el orden. Precisamente se definen gracias a un orden. ¿Ya? Y eso, claro, involucra infinitos que son como un infinito más grande que el otro, pero van como en cadena. Un numerito, un infinito que es más grande, pero están ordenaditos igual. Bueno, eso, si quieren investigar de este tema, es súper complejo, pero es re interesante igual. Números ordinales. Ah, vale, vale. Ya, Silencio. vamos a quedar aquí nomás, pues. Que estén muy bien. Profe, yo Tengan... tenía una consulta, es que, bueno, Dígame. quiero pedirle disculpas porque, bueno, al principio intenté ingresar a la clase, pero como que no podía. Por eso pensé que no había clase y después una compañera avisó que sí. De ahí ingresé de nuevo. Y no sé si habrán hablado sobre las notas de la prueba,
pero el profe Lomelí mandó un correo en la Sí. mañana y por lo menos nuestro grupo no tiene la nota puesta en él. Ah, ya, perfecto. Le voy a preguntar a él entonces. Ya, Ya, vale, muchas gracias. vale, Igual gracias. nosotras mandamos mail y nos lo envió por correo. Quizás va a estar haciendo eso con todos Ah, los puede grupos. ser eso, entonces escríbalo Ah, usted. vale, vale, perfecto. Mm. Vale, compañera. Vale, profe. Que estén Ya que bien. tengan Tengan buena buena semana. Lo fiesta. bonito. Chao, chao, nos vemos, chao.